Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Inspirados. Muy contento de estar grabando de nuevo con mi mejor amiga. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Andresito, no, muy contenta. Ya el segundo episodio creo que en el último Casi seguidos. y bueno, hoy tenemos un gran invitado, ¿cierto? De la casa, porque también es de acá, es colombiano y bueno, me entusiasma mucho estar grabando este episodio con él porque dos personas nos lo recomendaron y dijeron, tienen que conocer a esta persona, tienen que grabar juntos, lo que él hace es espectacular. Entonces, pues, hoy les quiero presentar a Julián Hoyos, ¿cierto? Que de profesión es administrador, pero también tiene un magíster en política, economía, un montón de cosas. Es súper teso, es muy crack, es demasiado inteligente. Con solo 30 años, papá, esposo. Gracias, Andrés. Qué felicidad estar con ustedes, acompañarlos. Y a Cris también. Qué gusto estar con ustedes y me encanta también el podcast Inspirados. Todo lo que vos haces me parece admirable. Te sigo. Hace poco tuvimos la oportunidad de charlar un buen rato también en Cali y nada, felices y feliz yo también de estar acá en tu podcast. Bueno, muchas gracias. Ha sido, digamos que un camino de muchos años construirlo con todos, pero sobre todo la audiencia y los invitados son los que han hecho que Dios siga inspirando, la verdad. Y justamente hoy, y para hablar de Dios y de inspirar, hay un tema que siempre nos gusta hablar, que tiene que ver con la necesidad de ver la fe no como simplemente ir a la iglesia, no solamente como decir yo creo y ya está, no solamente con proclamarnos católicos, cristianos, sino de tener cimientos, de que lo que estamos profesando, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, pues lo hagamos con un sentido. Y de eso me gustaría que fuéramos ahondando bastante hoy, pero antes de entrar a ese tema, algo que vos me dijiste que de verdad me llamó mucho la atención fue cómo pasaste por un proceso de escepticismo, ¿cierto? Un poco como ser ateo y una conversión. Contanos un poco esa historia, ¿cómo fue, Juli? Sí, pues, digamos, historia larga, corta. Yo tengo una adolescencia de rechazo a Dios, especialmente porque tengo un problema. Yo creo que sufro de una enfermedad y es que soy demasiado racional. Yo soy sobrepensador, a mí me gusta definirme como un sobrepensador en rehabilitación. Es decir, nos han enseñado en este mundo que ser racional es una virtud. Yo creo que a veces se puede convertir en un defecto. Mi problema ha sido ese, o sea, mi cabeza es como una especie de licuadora que no se apaga. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado, es como cuando tienes una conversación y estás como discutiendo con alguien y terminas la discusión y te quedas toda la tarde pensando en le debí decir esto y por qué no más bien dije esto y qué tal si añado esta palabra y qué tal hubiera dicho esto. Como este síndrome de discusión eterna que le queda a uno como pensando como en la noche y uno ni duerme. Yo sufro de eso 24/7, o sea, esa era mi vida en la adolescencia. Entonces, quizá mi mayor crisis era si Dios no me cabe en la cabeza no debe existir. Y especialmente, porque yo creo que una cosa que a mí especialmente afectó mucho en mi adolescencia es quizá no tanto que Dios no existiera, a mí eso no se me hacía tan difícil. Yo creo que es fácil concluir que no somos producto del azar, que esto evidentemente tiene una causa, pero esa frasecita Dios te ama, a mí me hacía mucho ruido. O sea, sobre todo con esa crisis que especialmente da a quizás los más escépticos es cómo coincide la injusticia con un Dios que nos ama. La injusticia de este mundo, el sufrimiento, el dolor, tantas cosas. Para mí eso era, o sea, es imposible este Dios que ustedes me venden, que supuestamente me ama, con este mundo que yo veo que es injusto y luego con las injusticias que yo supuestamente siento que son para mí. Nada más te doy un ejemplo. Hoy pasó una cosa chistosa. Esta futbolista Megan Rapinoe se lesionó y sale una noticia diciendo ella, Dios no debe existir porque si Dios existe, ¿cómo tiene sentido que yo nada más haya durado 2 minutos jugando y me haya lesionado? Dice ella. A veces ese como no comprender el dolor y no hacerle sentido a veces como a las percepciones de injusticia o sufrimiento que tenemos hace que digamos no me hace sentido que Dios me ame. ¿Qué me pasó? Pues que a mí muchas veces me llevan a retiros espirituales y ese tipo de cosas
y no me pasaba nada. Mis papás me decían duro de convertir 4.0, una cosa casi imposible, hicieron todo, yo era la oveja negra de mi familia, en la escuela me echaban de colegios, o sea, todo mal, todo muy mal. Y una Duro de vez, convertir hasta buena para un título de libro. eso está para un libro, sí, sí, yo creo que algún día tendré que contar la historia escrita. Y entonces una vez me pasa que ellos me convencen, casi que me prometieron que me iban a regalar algo y tal, si yo iba supuestamente a unas misiones. Yo no tenía idea que eran unas misiones, para mí misiones era, con todo el respeto y amor pues a nuestros hermanos testigos de Jehová, yo juraba que eso solo lo hacían los testigos de Jehová. Entonces yo decía, qué raro, estos son católicos, pero hacen esto, ¿cómo así? Yo no sabía que los católicos hacen esto, era rarísimo. Entonces era básicamente ir a un lugar, un municipio de Colombia, se llama Fundación, en Magdalena, y era tocar la puerta de las casas de las personas y hablarles de Dios. Yo nunca me había visto católicos haciendo esto, se me hacía rarísimo. Entonces nos enviaban de a cuatro, y entonces eran tres misioneros, digamos, y un tipo que no sabe todavía si creía en Dios, una especie de ateo ahí. Era bien interesante porque ellos muchas veces me decían, no, habla y tal, no sé qué, y yo, pues no, pues hablen ustedes, yo qué voy a inventar. Pero yo siento que yendo a dar un Dios que no tenía, me lo encontré. Y lo que me pasa es que una vez entramos a la casa de una señora, nos reciben en su sala, a veces pasa que nos rechazan, a veces pasa que nos reciben. Llegamos a la casa de una señora y ella nos cuenta, una señora con muy pocos recursos, muy pobre, ella nos dice, yo quiero ir a misa los domingos, pero me pasa que yo tengo un hijo, yo soy mamá soltera, tengo mi hijo que tiene 17 años, él tiene síndrome de Down, y yo la verdad es que no tengo con quién dejarlo. A mí me gustaría llevarlo a la iglesia, pero sus amigos le dijeron que no entrara a la iglesia porque en la iglesia abusan de las personas. Y la verdad es que él cuando va a entrar en la puerta de la iglesia no es capaz de entrar. Y empieza a sudar, se pone frío y le da miedo y pánico entrar a la iglesia y no es capaz. Y ahí uno empieza a ver el poder que tienen las amistades. Y obviamente él, digamos, en su condición, pues en verdad le va miedo. Y ella nos dice, yo desde entonces nunca pude volver a una iglesia porque no tengo con quién dejarlo. Nos cuenta esto y ella, no entiendo por qué, me mira, éramos cuatro, me mira a mí y señala y me dice, ¿y tú por qué no hablas con él? En este momento el ateo dijo, ay Dios mío. Uf. Y entonces, y fue muy interesante porque dije, pues yo la verdad es que no creo mucho en este tema, pero qué pesar de la señora, le voy a ayudar, dije yo. Historia larga corta, entro al cuarto de él, como a saludarlo y tal. Él había visto a los que estaban, entonces me preguntó que si yo era misionero. Mi respuesta fue horrible. Yo le dije a él, no, la verdad es que yo ni siquiera sé si creo en Dios. Yo no sé por qué respondí eso, pero lo que pasó es que él le generó dolor, como que se indignó con eso, me sienta en su cuarto y me empieza a explicar sus razones de por qué Dios existe. Me empieza como a argumentar de por qué Dios Oh existe. my God. Y, y para mí eso fue todo una experiencia, pues en primer lugar, yo no todo lo que él decía se lo entendía, habían palabras que me costaba como comprenderle, pero me pasa una cosa que me cambió la vida para siempre y es que él me miraba y siempre había una palabra que sí decía perfecto y la decía nítido. Él decía, tú no te das cuenta. Y repetía y seguía hablando y me decía, y no te das cuenta. Y seguía y me decía, no te das cuenta. Y cada vez que él decía esa palabra yo sentía un golpe en mi corazón, que no te sé explicar, que no te sé explicar. Y hubo un momento en el que yo empecé a ver mi vida y empecé a sentir que ese no te das cuenta me estaba diciendo, Dios a mí, no te das cuenta cuánto te amo. Y empecé a ver todos los esfuerzos que habían hecho, por ejemplo, mis padres, mis amigos, tanta gente por acercarme a Dios y que yo rechazaba. Y era Jesús diciendo, mira todo lo que he hecho, mira cuánto te amo. Y pasa una cosa que creo que es sobrenatural, que en verdad no te tengo cómo explicar, y es que yo le miro los ojos a él y veo el rostro de Jesús. Que no te sé explicar porque le cambió el rostro. Yo no creía en esto, y le estoy viendo los ojos y los ojos ya no son los de él, el rostro no es el de él. Y me está mirando Dios, me está mirando Jesús y me dice, no te das cuenta cuánto te amo. A mí eso, cuando me pasa eso, me destruí por dentro, me quebré, me puse a llorar, me tiré al piso, a llorar como un niño. Y yo casi nunca lloro, en mi vida muy pocas veces he llorado y cuando pues me tiré a llorar. Pasa que a él como que se asusta, como que dice, ¿este qué le pasó? Como que usted qué. Entonces él me trata como de consolar, como de levantar, y yo veo que él busca como darme un abrazo. Yo dije, si este es Dios, le voy a dar un abrazo. Y Andrés, Cris, le di un abrazo y fue el abrazo que me recompuso el corazón por dentro. O sea, todos los vacíos, todas mis tristezas,
las cosas que yo no le contaba a nadie, que guardaba dentro, todo eso. O sea, sentí un bálsamo en un desierto, es impresionante, no tengo cómo explicar eso. Sentí el abrazo de Dios. Y me puse a llorar como un niño chiquito. Ese día me cambió la vida. Yo salí de ahí y llamé a mis papás, que tanto rezaban por mí, los llamé y les dije, enseguida saqué el celular, saqué el celular enseguida y llamé a mis papás y les dije, mamá, papá, ahora sí quiero ser misionero, les dije. Y esa es un poquito, en resumen, la historia de hace 10 años, Que un como poco más. impacta. Yo me imaginé toda la escena, vos entrando al cuarto, él ahí, supuestamente él esperando que vos le fueras a decir algo. Es que eso es lo más increíble, o sea, como en el lugar menos esperado, con la persona probablemente menos esperada, Dios la usó para que lo conocieras, Me estaba para esperando. que lo sintieras y para que te cambiara la vida. Yo amo escuchar, digamos, cuando las personas tienen los encuentros con Dios, porque, no sé, es como que siento que lo cuentan con todo el amor del mundo. Creo que como que yo podría como colocar algo en similitud, es que todo lo cuentan con un amor, que es como si estallara el corazón, pero, oh, Dios mío, con lo que contaste, como que, Dios, quedé primero impactada. Ya ni me acuerdo qué iba a decirte de una pregunta que tenía cuando estabas como narrándolo, honestamente. Pero creo que algo que me llama mucho la atención es que, pues como que siempre estuvo ahí esperándote, o sea, siento que eso es lo más importante y que creo que pasa con todas las personas en general, y es que él siempre está ahí esperándonos a que nosotros como que lo encontremos, pero él está ahí. Entonces como que eso es lo primero que como que me encanta de lo que contabas, que él estaba ya ahí diciéndote todo el tiempo como ahí estoy. Total, y que planeó todo, o sea, por más de que hayas ido, que fue como esa primera, digamos que abrirle la puerta para que él entrara y cenara con vos, él hizo que fueras con ese grupo de misioneros para que ellos quisieran que vos fueras el que hablara, pero además de eso que la señora te escogiera, o sea, todo estuvo planeado para que pasara. Total, yo pienso mucho esto en términos futbolísticos, es como las jugadas de laboratorio, como cuando hay un tiro Ok, libre y que todos sí. están organizados y tal, y entonces vienes tú y luego tú y entonces no sé quién, es como que Dios tenía a todos preparados para... O sea, es impresionante en verdad el amor de Dios, como que a cada uno de nosotros Dios nos tiene su propio plan para enamorarnos. A mí eso me parece una locura de parte de Dios, pues, que hace eso al final con cada uno de nosotros. O sea, yo creo que con cada uno tiene eso. A cada uno nos habla de una manera distinta, con cada uno tiene un plan. Yo creo que eso es hermoso. Pero entonces, bueno, eso pasó y contaron entonces ahora sí en tu vida qué cambió. O sea, ¿qué Pues, cambios hubo en la vida de Julián para que llegara 10 años después a este nuevo Julián? pues una cosa que me generó inmediatamente eso es mucha sensibilidad, especialmente frente, y esto es raro, de pronto, no sé, creo que mi forma de explicarlo es, me dio sensibilidad ante la dignidad humana. Es decir, me hizo ver el brillo como de Dios en especialmente sus hijos menos amados o más olvidados. Yo siempre he tenido un tema que siempre cuento mucho, de que nuestro mundo está lleno de niños invisibles, que este mundo olvida, pero que son invisibles no porque no podamos verlos, sino porque no queremos verlos. Ahí, por ejemplo, a mí el tema de la defensa de la vida, todo el apostolado, digamos, pro vida, me empezó a tocar mucho el corazón. Porque yo empecé a ver, por ejemplo, y esto es algo que en Colombia y en el mundo pasa, de cómo a un niño con síndrome de Down lo rechazan. Como una persona que tiene una malformación, por ejemplo, en esa época me acuerdo que había un auge de microcefalia en los bebecitos por un virus que creo que se llamaba el Zika, que entonces supuestamente en las embarazadas producía microcefalia en los niños. Y a mí me empezó a generar como, pero yo empezaba a ver, hombre, el perímetro cefálico de un niño no afecta para nada su dignidad. En la mayoría de casos de microcefalia, el niño simplemente tiene una cabecita un poquito más pequeña, pero no les afecta en nada su dignidad ni su vida, y los están matando, los están, digamos, desechando. Empezar a ver eso que nunca antes había visto y que a veces como que como humanidad preferimos cerrar los ojos y pretender que no existe. Yo dije, yo no puedo pretender que esto no existe, yo no puedo pretender que esto da igual. Me empezó a generar una sensibilidad hacia eso. Esto que está hay una cita, Mateo 25:48, que dice, lo que hiciste por mis niños más pequeños, por mí lo hiciste. Yo empecé a ver el rostro de Jesús ahora en ellos. O sea, me empezó el Señor a decir, oye, es que yo estoy acá ahora también. O sea, es como que luego el llamado vocacional, enseguida lo que te pasa es eso, creo yo. Una vez el Señor te enamora y se encuentra contigo, lo que sigue, como María Santísima, o sea,
primero es visitada y luego ella va y visita. Entonces ya ahora la segunda parte es de uno. Entonces, ¿ahora yo qué voy a hacer? ¿Ahora yo qué voy a hacer, Señor, por ti? Me empezó a enamorar mucho el tema Provida, que entre otras cosas, desde muchos apostolados que son muy bonitos y existen, tipo 40 días por la vida, las marchas, todo este tipo de cosas, el Señor me fue llevando donde yo no me imaginé. Entre otras cosas, me fui a estudiar algo que no tenía nada que ver con mi propia carrera profesional, y me terminé encarretando tanto que estoy donde hoy estoy. Y fue solito, o sea, nunca me imaginé estar aquí, Dios me fue llevando. O sea, una cosa fue llevando a la otra, por así decirlo. Y digamos que ahí, pues creo que me voy a ir un poquito para atrás, pero tú contabas como al inicio de que tú eras como un sobrepensador en rehabilitación y que eras súper racional como con todo lo que te pasaba. Creo que muchas personas, y pues enfocándolo como al tema que estamos viendo, que es como una fe con cimientos, como que su racionalidad les impide creer en Dios y que tal vez no se creen que esto va como súper contradictorio, como que Dios, racionalidad o pensar o razón o coherencia, todo como que son dos cosas totalmente diferentes. No sé, digamos ahí como tú te empezaste como tal vez a formar o como que tú quisiste, porque si no creías en nada mucho y no sabías nada, como que luego qué fue lo diferente, porque dijiste, bueno, Dios existió porque lo viste, pero también como porque empezaste a estudiarlo, a formarte o cómo fue ahí. Uf, súper buena pregunta, Cris, porque es que a mí me pasa algo, y es que una vez el corazón hizo como un movimiento, por así decirlo, mi cabeza se quedó atrás. Es decir, mucho de mi proceso todavía como, eso es normal, es como todos en la vida, yo creo que el Señor nos sana, pero hay cosas que no terminan de sanar sino con el tiempo. Y creo que Dios con eso también nos recuerda que dependemos de Él, que no somos, digamos, porque a veces lo buscamos de bombero, listo, ya me sanaste, ya me aliviaste, entonces chao. Pues no, la verdad es que hay cosas que tienen que irse sanando con el tiempo y algo que yo debía sanar, porque mi corazón empezó a sanar, mi cabeza no, mi cabeza tenía que hacer también todo ese camino. Yo empecé a leer, a mí me gusta leer muchísimo, yo soy muy ñoño, por así decirlo, me encanta leer. Empecé a leer un libro que me gustó mucho y me sirvió muchísimo, que se llama Ortodoxia, de G.K. Chesterton. Ese libro me encantó porque ese libro arranca, casi que el capítulo 2, arranca diciendo, no es lo mismo, dice ese libro, el poeta que el racionalista. Entonces el libro llega y dice, mira, un poeta es el que quiere, es el contemplativo, es el que eleva su cabeza al cielo y mira. En cambio, un racionalista es el que pretende meter el cielo dentro de su cabeza. Pero lo que pasa con eso es que luego su cabeza explota, dice Chesterton. Y básicamente le está contando su propia historia de cómo él pasó del ateísmo a ser católico y cómo durante su proceso él va como descubriendo las verdades de fe. Entonces es un libro muy chévere porque al tiempo que es como apologético, por así decirlo, es testimonial. Te va contando su propio camino. A mí me encantó y me sirvió mucho, es de mis libros favoritos porque me empezó a ayudar a aterrizar mis grandes preguntas. Para mí, por ejemplo, lo que significa un misterio es una cosa muy difícil. Yo decía, ¿qué significa que algo sea un misterio? Porque yo en el colegio, en la escuela, mi profesora de religión, yo a ella le preguntaba cosas muy difíciles. Me encantaba hacer preguntas que corcharan, o sea, que la gente no supiera responder. Y ella siempre me respondía lo mismo. No, eso es un misterio, eso no lo logramos comprender, eso es un misterio, eso es un misterio. Y a mí me parecía como la fácil. Oye, tú resuelves todo diciendo que es un misterio. Luego comprendí que es que un misterio no es algo que comprendes, sino algo que contemplas. Y algo que me gusta muchísimo es que al final la fe no está reñida con la razón. Las dos se necesitan. Y alguien que me lo explicó fue una vez un obispo que le escuchaba yo una charla, que él decía, mira, es como si tú conoces un nuevo amigo. Y ese amigo que tienes, y esto es espectacular, tú tienes un amigo, y a ese amigo tú, con tu razón, digamos, lo vas conociendo. Sabes que es una persona honesta contigo, sabes que tiene unas debilidades y unas fortalezas, sabes que puedes confiar en él, sabes que es una persona, en fin, que es coherente, etc. Luego que conoces mucho a tu amigo, te has familiarizado con él, hay un momento en el que ese amigo llega y te dice, oye, quiero contarte algo sobre mi vida. Y de pronto te dice, qué sé yo, cualquier cosa. Es que yo en mi tiempo libre soy astronauta, ¿cierto? Cualquier cosa. Y entonces tú llegas y dices, oye, yo no tengo cómo comprobar lo que tú me dices. No tengo forma de saber si en realidad eres astronauta. Estoy dando cualquier ejemplo. Pero sabes que mi razón me dice, por todo lo que llevo conociéndote, que tú eres una persona coherente, que eres una persona honesta, razonable, que no dices mentiras y no me digas mentiras a mí. Yo puedo confiar en ti. Y porque confío en ti, soy capaz de decir, aunque no tengo forma de comprobar, digamos, directamente, puedo decir, si tú me dices que eres astronauta, te creo. Más o menos lo mismo pasa con la creación. La razón me empieza a indicar
que no vinimos del azar, que no vinimos de la nada, que somos el producto de algo que nos creó, que nos causó, que la nada no produce todo y que de algún lugar debimos venir, y que hay algo que nos causó, y que la Tierra de alguna forma explica a un artista, que la Tierra guarda un orden y cierta lógica, que hay cosas que son impresionantes que uno solo puede decir, tiene Dios que existir para que esto sea así, listo. Razonablemente uno puede decir eso, y hasta ahí llega mi razón, y la ciencia demuestra muchas cosas y demás, y está bien. Llega un punto en el que llega algo llamado revelación. Es cuando todo, digamos, como que ese Dios que ya concluyes que naturalmente debe existir, se te revela sus secretos, te dice, oye, quiero contarte algo de mi naturaleza. Yo no solamente existo, soy Jesucristo encarnado, soy el verbo que se hizo carne, soy el amor para ti, soy la Trinidad, y eso es el Evangelio, la noticia, el mensaje, digamos, de ese amor de Dios revelado para nosotros. Ahí tú puedes llegar y decir, hay muchas de estas cosas que con el instrumento de la ciencia, por ejemplo, no tengo cómo probar. Pero no necesito el instrumento de la ciencia para probarlo todo. Una vez una persona decía, buscar explicar lo metafísico con la ciencia es como buscar madera con un detector de metales. La ciencia no es el único medio que tenemos para conocer las cosas. Si uno lee a Platón, hay como 12 medios de conocer cosas distintos a la ciencia, hay muchos. Los seres humanos tenemos muchos medios de conocimiento, algunos es la revelación. Hay seres humanos que reciben revelaciones. Hay seres humanos incluso, a mí me pasado en oraciones, que estoy en una oración con una persona y una persona me cuenta algo de mí, por ejemplo, que no tenía ninguna manera de saber. O sea, que es imposible, ni siquiera mandando 10 espías a espiar mi vida, hubiera sabido eso de mi vida, que uno dice, esta persona conoció esto por medio que nadie, ni la ciencia ni ningún otro le dio. Es un medio, digamos, sobrenatural, y eso también existe. Entonces, podemos acceder, digamos, a lo metafísico, a lo sobrenatural, por la vía de la fe. Pero lo importante es que, y esto es lo único que hacemos, y esto, solo los católicos sostenemos esto, es que la razón y la fe no riñen. La razón y la fe, si bien, digamos, son caminos diferentes, están integrados. Digamos, no se contradicen. Si uno ve, por ejemplo, el Islam, los musulmanes, ellos tienen la teoría de las dos verdades. Ellos dicen que hay una verdad sobrenatural y otra verdad natural. Los católicos no. Los católicos somos los únicos atrevidos o valientes. Nos atrevemos a decir que todo lo que nosotros explicamos por la metafísica, digamos, por sobrenatural, nuestras verdades de fe, de ninguna manera se contradicen con todo lo que sea que descubra la ciencia. O sea, la ciencia puede descubrir lo que sea y las dos cosas guardan perfecta congruencia, porque no hay dos verdades, la de fe y la de razón. Es una sola a la que accedemos como por dos caminos, pero que al final los dos caminos son simplemente caminos, pero llegamos a una misma verdad. O sea, que se integran y hacen una sola, digamos, un solo conocimiento. Lo que Aristóteles llama adecuar la mente a la realidad. Nuestra mente es capaz de conocer la realidad, adecuarse a ella. Descubrir eso, obviamente ya me tomó añitos, pues, o sea, no fue después de mi conversión. Ya es la parte en la que uno empieza a estudiar la propia fe, que yo creo que ahí también me exigí o me interpelé. Yo dije, no puede ser que yo estudie mi profesión con tanta exigencia y mi fe no. Y de mi fe no me forme. Y nosotros a veces los católicos como que estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que de la fe estudiamos lo superficial, de nuestra profesión. Tú eres abogada, por ejemplo, Cris, te aprendes palabras en latín, te aprendes conceptos complejísimos, ramas y especialidades y demás. Y uno dice, si yo me exijo tanto en mi profesión que es humana, ¿cómo no voy a hacer lo mismo con mi fe, que es mi mayor tesoro y que es aquello que le da sentido a mi vida? Y ahí es donde uno debe decir, no basta solamente con la experiencia hermosa de encontrarse con Dios, hay que luego esa experiencia convertirla en una aventura, en un camino propio, de formarnos todos los días, de aprender de ella todos los días, porque eso sí, nuestra iglesia, digamos, está llena de tesoros y está llena de grandes cosas por enseñarnos si nos atrevemos a buscar. Total, sí, yo he escuchado una frase, no sé si la has escuchado, que dice como que uno no puede amar aquello que no conoce, como que no puedes amar a algo que literalmente no conoces. O sea, sí sé que algunas personas como que tienen la gracia, yo digo que es gracia de tener fe sin en sí estudiar, y que tienen fe por convicción y ya, como que yo creo que Dios les ilumina y ya, pero creo que igual, aunque tengan fe por la gracia de que tienen sin necesidad de estudiar y sin formarse ni nada, creo que igual al luego como que querer como evangelizar, pues es que muchas personas no creen solamente como por fe y experiencia, como que también necesita entrar esa racionalidad para que obviamente les entre al corazón también.
como tú, como Andrés, o sea, yo sé que Andrés también como que es súper racional y creo que si él no se hubiera puesto a estudiar la Biblia, pues no hubiera creído nada. Él es como que pues porque yo veo esto y lo estudio, pues lo creo. Entonces creo que sí, igual va una mezcla y una, sí, como una unión de todo. Cuando es como que te escuchaba hablar, tú decías algo de que pues Dios revela unas verdades, como que cuáles son esas verdades que defienden lo que tú dijiste como la dignidad humana más importantes, como que ahorita tú incluso en tus apostolados que haces con ciudadanos y con tu podcast, como que cuáles son esas verdades que tú dices como que defiendes y que evangelizas y que por medio de tu profesión pues defiendes y hablas de Dios. Sí, pues mira que desde entonces algo que construimos con un grupo de amigos, que fue precisamente esto de Conciudadanos, fue, oye, hay unas verdades que hoy están oscurecidas. El Papa Francisco, en este documento Dignitas Infinita, dice precisamente eso, o sea, que la dignidad humana es algo que está hoy como oscurecido. Es decir, nos hace falta como quizá una luz en nosotros para descubrir de pronto el rostro de Jesús en aquellos que olvidamos y que de pronto pues rechazamos incluso esa cultura, digamos, del descarte. Y uno lo ve especialmente en áreas como, por ejemplo, el tema de la eutanasia, que ante el sufrimiento de una persona enferma o de una persona de mayores, de una persona de edad, preferimos cerrar nuestros ojos y no mirar para allá. Dice este cardenal Robert Sara, al final es que no queremos mirar a un paciente enfermo porque puede ser que es que no tenemos amor para darle, porque un paciente enfermo nos muestra nuestra vocación de amar, nuestra vocación de servir, de entregar nuestra vida. Lo mismo un bebé en el vientre, o sea, eso que dice Caín en la Biblia cuando le pregunta a Dios por Abel, que le dice ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Es una expresión muy fuerte, como yo no soy guardián de mi hermano, no me importa la vida de mi hermano. Ante esa realidad que hoy en el mundo está y al punto en el que una madre puede decir, ¿acaso soy yo guardián de este hijo que me diste? Digamos, yo no tengo, este es mi cuerpo, con él hago lo que quiera, con la eutanasia, ¿acaso yo estoy obligado a sostener a esta persona y a mantenerla, digamos, en fin, como con todos estos escenarios donde la dignidad humana es oscurecida, nace como la inquietud, quizá una inquietud vocacional, como un deseo y un llamado de parte de Dios, de llenar de luz esos lugares. Y es una cosa muy difícil porque nuestro mundo sí que está en la oscuridad. Nuestro mundo está como cada día convenciéndose más de mirarse hacia adentro y no mirar al otro, no mirar al prójimo, no mirar al que sufre. Y de alguna forma, pues por eso, digamos, hay el uso inadecuado de pronto de la red social, el consumo de pornografía, todas estas cosas terminan haciendo daño porque nos quitan, nos anulan es nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser un don para el otro. Ante ese mundo hay que evangelizar, yo creo, quizá con la misma capacidad, con la forma tan sofisticada que este mundo de pronto hoy oscurece la dignidad humana. Necesitamos un apostolado, yo creo que inteligente. O sea, un apostolado que, como dice San Pedro, de razón de nuestra esperanza, la razón es fundamental. O sea, la razón es importante usarla. Porque estamos en un mundo que ha hecho un trabajo muy largo para convencerse de cosas que son irracionales. Te doy un ejemplo, nada más en Colombia, hace poco el presidente rechazó una ley que era para darle ayuda a mamás embarazadas que precisamente estaban enfocadas en el tema Provida, porque está demostrado que las mamás embarazadas que optan a veces por el aborto, muchas veces es porque no tienen los recursos o las ayudas, por ejemplo, de escolaridad, de nutrición, de ayuda básica para seguir con su embarazo. Entonces se logró una cosa muy bonita en la que todo el mundo estuvo de acuerdo, darle ayuda a las mamás, sobre todo en La Guajira, en estos lugares, y básicamente rechazaron esa ley, que ya era una ley, está aprobada por todos, la rechazaron y el argumento para rechazarla fue porque supuestamente los hombres también quedan en embarazo. Y entonces esa ley, digamos, no quiso incluir, o más bien excluyó, esa es la expresión, excluyó a los hombres, a las personas trans, a las personas no binarias y tal, que debió incluirlas, digamos, dentro de las ayudas a la mujer embarazada, y ante eso terminó negándola. Uno dice, es impresionante, pero yo personalmente no he conocido nunca, hasta el día de hoy no conozco una persona de fe, que sostenga que un hombre puede quedar en embarazo. No la conozco. Solo seres humanos seculares conozco yo que sostengan que un hombre queda en embarazo. Es una cosa irracional. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Porque lo natural de una mujer es que ella quede, digamos, que sea la mujer la que quede en embarazo y no el hombre. Entonces, frente a esto, pues es impresionante
al nivel de irracionalidad que ha llegado el hombre, el ser humano, pero todo el trabajo ideológico que tuvieron que hacer para llegar hasta allá. Entonces necesitamos un apostolado que sea así de potente, digamos, en argumentos, en historia, en el mensaje, en el amor y la caridad con el propio mensaje, de manera que podamos refutar esto no solamente con argumentos, digamos, o con pelea, o con palabras, digamos, sino especialmente con corazón, con buenas historias, con testimonio, al final del día con el Espíritu Santo. Digamos que eso sobre todo es lo más importante. Ok, y digamos ahí, como que tú contabas pues esto de conciudadanos, pero ¿cuándo fue el momento de tu vida que tú dijiste como que, o fue con ese mismo encuentro con Dios que tú dijiste como, bueno, yo quiero como que empezar a hablar de Dios desde mi profesión? O sea, ¿cuál fue ese cambio? Porque digamos, muchos nos quedamos por ejemplo, yo en este momento yo estudié Derecho, soy abogada y estoy ahora en inmigración, pero pues como que no me estoy dedicando mi vida entera como que a hablar de Dios desde mi profesión. Pero como que cuál fue ese cambio que te motivó a ti a hablar literalmente de tu profesión y defender todos los valores pues cristianos desde tu vida entera. Una cosa también que, digamos, a nosotros en Conciudadanos tenemos un lema que se llama La vida por la verdad. Y básicamente es ver la historia de grandes santos, digamos, en la iglesia, como Santo Tomás Moro, que es como un patrono para nosotros, y ver que este hombre, digamos, prefirió, y no solamente en términos de su martirio, que por supuesto que dio su vida, que murió por sostenerse y mantenerse firme en la verdad, pero también el estar dispuesto a perderlo todo si se quiere, con tal de decir la verdad. San José María Escrivá de Balaguer tiene una enseñanza muy bonita que él dice: antes sufrir por la verdad a que la verdad sufra por nosotros. Yo creo que estamos en un mundo donde hay como una especie de espiral del silencio, donde pareciera que la impostura como ideológica, toda esta enseñanza de todas estas ideologías es como unánime, como que todos están de acuerdo. Uno va a una universidad, por ejemplo, los profesores todos tienen una como línea doctrinal, uno ve afuera en las empresas, en el mundo, como que todos están de acuerdo en cosas que son valores, digamos, contrarios al Evangelio, y uno descubrir que pocos se están atreviendo a ser valientes. Y a mí alguna vez un amigo me enseñó que le hace mucho daño al alma guardarse lo que uno cree, que hace mucho daño al corazón como guardarse lo que uno piensa, y a veces hay muchos que quisieran decirlo, pero no se atreven, y la valentía es contagiosa. La valentía también contagia, así como en la cobardía se contagia, la valentía se contagia. Y definitivamente cuando una persona se levanta y habla, y especialmente lo profesional es clave, porque a veces nosotros estudiamos profesiones donde nos enseñan una cosmovisión contraria al Evangelio, y entonces aplicamos esa cosmovisión y somos católicos, pero en el momento, digamos, público, Benedicto XVI dice, eso es como una especie de esquizofrenia entre la fe pública y privada. En privado soy católico, pero en público me guardo mi fe y no la escondo, y me da miedo y me da vergüenza, porque este mundo como que mira eso como, qué cosa tan horrible, ¿tú por qué? Y es el llamado a, oye, estar dispuesto a, si toca, pues perderlo todo, pero hablar en nombre de Jesús. Y lo más hermoso es que no se pierde todo. El Señor nos ha asegurado y confirmado que quien pierde su vida por mí la encontrará, quien ame su vida la perderá. Este ejercicio lo que termina pasando es que da fruto como ninguno. Y nosotros eso sí que lo hemos comprobado. O sea, en Conciudadanos nosotros no somos, digamos, y nos hemos enseñado mucho somos un apostolado de evangelización en la cultura, en las instituciones, en las normas, en ese lugar donde nadie quiere escuchar de Dios. Allí decirlo con fuerza, allí hablar en nombre de Jesús, porque además, y eso sí estamos convencidos, y es que el nombre de Jesús nunca defrauda. O sea, como que cuando pones las cosas en nombre de Dios, entonces lo que está en juego es la reputación de Él, no la mía. Y entonces el Señor dice, si está en juego mi reputación, no voy a quedar mal. Y el Señor nos encarga de responder. El Señor se encarga de dar los frutos. Estamos en una cultura que se ha olvidado de Dios, que pareciera ser post-cristiana, muchos dicen eso, pero también, aunque la civilización cristiana pareciera estar como en agonía, pareciera morir, pareciera todo el mundo olvidarse de ellos, nosotros creemos en un Dios que resucitó, que sabe, digamos, que sabe la salida afuera de la tumba, por así decirlo. Y nosotros, al creer eso, sabemos y tenemos la certeza de que las promesas del Evangelio hace 2000 años se aplican hoy perfectamente. Y entonces, por eso, no debemos tener miedo de hablar en nombre de Jesús con libertad y amor afuera en el mundo público, porque Él solito se encarga de dar resultados. Hacer las cosas en su nombre siempre, 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 siempre da fruto, y mucho más en la profesión, porque nuestras profesiones
sí que eso se está olvidando. No, y pensaba cuando hablabas, como que yo te escucho hablar y me genera igual emoción, o sea, como que porque tú hablas como con pasión por lo que hablas y creo que es totalmente cierto, realmente, como que pienso que la valentía se contagia cuando una persona empieza a hablar, si un amigo empieza como a hablar de Dios, como que sin temor y sin nada, como que igual eso se pega en la comunidad y eso sigue en la familia y sigue también en instituciones y sigue en el trabajo, en profesión, entonces realmente como que sí creo que tiene mucha verdad eso y de que pues morir por la verdad y más la verdad de Jesús, que pues literalmente si uno tiene ese encuentro con Dios, pues como que como no morir de amor por Él, como hablando por Él y diciendo como que todas las cosas como que Él ha hecho por nosotros. Nosotros, Cris, que por ejemplo, tú que eres abogada, una cosa que prima mucho en el mundo, por ejemplo, de los abogados, es el tema del relativismo. En un mundo tan relativista, donde lo moral se relativiza, donde la verdad objetiva se relativiza, me parece muy poderoso. Andrés, bienvenido. Me parece muy poderoso el tema, por ejemplo, de los que en el derecho los abogados les enseñan a negar la verdad. A los abogados les enseñan a que la verdad es relativa y la moral es relativa. Y uno ve eso, por ejemplo, en Poncio Pilato. Poncio Pilato es como la imagen del abogado relativista. Cuando Jesús se le aparece y le habla de su reinado, Pilato le dice, pero ¿cuál es la verdad? Le dice, cuides veritas. Le dice, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato. Y el Señor le responde una cosa hermosa. Le dice, yo en verdad he nacido y he venido a este mundo para eso, para ser testigo de la verdad. Esa palabra testigo es hermosa porque significa, testigo en latín traduce a martiria, que latín era el idioma de los romanos, y martiria pues sabemos qué significa, es morir, es dar la vida. El Señor le está diciendo a Poncio Pilato, oye, o sea, el verdadero reinado, verdaderamente reina, verdaderamente gobierna. Él está diciendo, mi reino no procede de este mundo, mi reino es el de la verdad, el de morir por la verdad. Eso es una cosa que, por ejemplo, en esta profesión del derecho sí que se ha olvidado. O sea, todo el tiempo todo se relativiza, es el positivismo jurídico, ya no se habla de ley natural, ya no se habla de naturaleza. Y eso sí que está haciendo daño porque por culpa de eso uno ve cómo eso luego tiene un impacto en temas como las leyes, como la jurisprudencia, que terminan sobre cimientos precisamente relativistas. Y ahí es donde nosotros debemos como recordarle a la humanidad que la verdad es objetiva, que la moral es objetiva, pero sobre todo que la verdad no solamente es objetiva, la verdad es persona, y no cualquier persona. Es Jesús, es que la verdad es uno de los nombres que nuestro Señor asume. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces a nosotros nos queda santificar su nombre. Juli, llegué a la mitad de la conversación, pero quería aprovechar para hacer una pregunta antes de volver a irme. Y es, ¿qué hacemos entonces para poder comunicar esa verdad? Todos los que están escuchando este episodio, ¿qué les dirías? ¿Cómo podemos empezar a comunicar? Una clave, Andrés, pues ahí como idea y sugerencia, nada más ahorita con unos amigos estábamos en una conmemoración a una empresa que me pareció espectacular porque es una empresa de impresión aquí en Medellín. Y una de las cosas que ellos decían, es una empresa que lleva casi 70 años, que es una hazaña tener una empresa con tantos años, ellos decían, nuestra misión en este mundo es llevar la belleza, es encarnar la belleza. O sea, que nosotros lo que hagamos no sea simplemente hacer negocio, sino llevar belleza. Y me emocionó y me enamoró tanto eso porque yo pienso que en este mundo tan sediento de verdad, el Papa Francisco enseñó algo que se llama la vía pulcritudo. La vía pulcritudo, eso está en Evangelii Gaudium, me parece. Él dice, la vía pulcritudo es el camino de la belleza. Porque en un mundo relativista, llegar con la verdad de frente, fuerte, me lo decía también un amigo hoy que tiene una agencia de estrategia digital y le gusta mucho el tema de la belleza digital y todo esto. Él me decía, se siente como la mamá regañando al hijo porque no cree en Dios, o sea, sermoneando. Y a veces ese camino de sermonear como violentamente no entra, y a muchos jóvenes eso no les entra. Estamos en un mundo que como que lo adecuaron, lo intoxicaron a no recibir nada por verdad. Pero hay un lenguaje al que nadie se resiste, y de eso sí estoy convencido, y es el de la belleza. Por ejemplo, el lenguaje del amor. O sea, cuando uno ama y transmite esa belleza, yo te pongo un ejemplo muy tonto, pues, pero que yo lo hago todos los días con mi bebé. Margarita es un show, yo digo que a mí ella, yo la molesto, pues obviamente le digo, mi amor, tú me haces famoso. Mi niña tiene 8 meses y donde uno va, la gente es encantada con ella. La gente la ve, ay, qué niña tan linda, y yo dejo que la carguen, yo la entrego, porque yo siento que ella solita, sin ahí balbuceando, evangeliza y no dice ninguna palabra. Yo siento que nosotros los católicos, y esta es de pronto mi percepción, necesitamos decir la verdad, pero no de manera gruñona.
no a verdadazos, por así decirlo, sino con belleza. Y eso sí que nos está haciendo falta. O sea, comunicar la verdad con belleza, encarnarla. O sea, que la vean en nosotros. Y mucho de eso pasa por obras creativas como esto, como Inspirados, como los podcasts, como tantas cosas en las que llegamos por medio de las redes sociales. Mucho de eso pasa por nuestro testimonio y conmover con nuestras historias y contar historias. Mucho de eso pasa también por obras creativas distintas. Yo pienso en unos escritores del siglo pasado, los Inklings, como Lewis, todos estos que escribió Narnia, El Señor de los Anillos, era gente que indirectamente no hablaba, digamos, de Dios, no hablaba de la verdad de frente, pero te agarran como fuera de guardia, porque tocan tu imaginación, y es como nuestro Señor hablando en parábolas. O sea, es que si uno se pone a pensar, a mí esto me encanta, ¿quién se sabe una cita bíblica, una cita, pues, qué sé yo, del Deuteronomio? De pronto gente muy, qué sé yo, muy biblista y muy tesa así, tipo Andrés, seguro se saben 3 citas del Deuteronomio. Normalmente los seres humanos comunes y corrientes no sabemos las parábolas. O sea, si nos preguntas, por ejemplo, qué sé yo, el hijo pródigo, el padre misericordioso, todos en el mundo la podemos contar al derecho y al revés a detalle. Es porque la imaginación, lo que llega a nuestra imaginación, nos toca, nos enamora. Ahí habla, es importante porque tenemos razón, pero tenemos imaginación. Qué importante es evangelizar la imaginación. Yo creo que una vez un amigo me dijo, y ya con esto termino esta idea, alguien me dijo una vez, es que en nuestra cabeza o en nuestro corazón es como que hay 2 puertas, y cada puerta tiene un vigilante. Está la puerta de la razón, y esa puerta tiene un vigilante así súper mega musculoso, organizado y en guardia, y por ahí no entra cualquier cosa. Cuando a ti te argumentan, cuando a ti te hablan, eso es que uno está en guardia y uno está así, y es muy difícil que las cosas entren. Pero hay otra puerta que es la de la imaginación, y entonces me decía este amigo, la imaginación es una puerta que el guardia es un señor borracho tirado en el piso. Porque por la vida de las imágenes las cosas entran más fáciles. Si tú te pones a pensar Narnia, por ejemplo, tú ves a una niña que te dice, me encanta Aslan, amo a Aslan, Aslan es hermoso. Es que Aslan es Jesús, pero te agarró fuera de guardia. Y no te diste cuenta, pero es todo lo que te parece hermoso y amable de Aslan, pues es Jesús. Entonces, cuando te agarra fuera de guardia, te conquistó el corazón. Y cuando fuiste a ver, crees en esto, te conmueve eso, te parece hermoso eso, y dices, pues esto es real, esto es lo que mi corazón me pide. Ese es el camino de la belleza, la vía pulcritudo, porque toca la imaginación. Y entonces creo yo que es mucho más efectivo, y creo yo que los católicos, los evangelizadores, sobre todo los de redes sociales, tenemos en eso una misión muy grande, tocar la imaginación para llegar al corazón. Qué buena frase. Y sin irnos muy lejos, pensaba en cosas como The Chosen, que también tocan la imaginación y la belleza, pero de una manera espectacular. Y yo creo que el Evangelio así la gente se lo está viviendo y gozando de una manera increíble. Y me encanta porque cuando hablas de belleza, ahí no solamente nos vamos a temas como lo puede ser el cine o la película, sino nos podemos pasar al arte, nos podemos pasar a la música, nos podemos pasar a redes sociales, que es como lo más instantáneo y momentáneo, pero que también, como bien decías, se pueden ver las cosas bellas y cómo podemos tocar la imaginación por medio de un post, de un carrusel, de una historia, de tantas cosas que podemos al final es apuntarle a que la gente descubra ese Dios que está detrás. Me encantó ese concepto. Total, vivimos en un desierto y muchos jóvenes agarran sus celulares y hacen scroll todo el día de muchos mensajes que los llenan de vacío, que los hacen envidiar otras vidas. Un joven que se topa con un video que está lleno de belleza, de verdad, del amor de Dios, es misión cumplida. O sea, es un alma que puede salvar, que pudimos salvar ahí. Y yo creo que esa sí que es nuestra misión en estos tiempos, definitivamente. A esas personas que solo se encuentran mensajes vacíos, ahí a ese desierto, llegar y llenarlo de agua, o sea, irrigarlo. Y digamos que, y para que, sé que ya hablamos del tema como que un poquito como superficial, pero igual para las personas que no conocen qué es Conciudadanos, como que si pudieras contarles de qué se trata, como cuál es el objetivo, cómo nació brevemente, y también como tu podcast, como para que igual veamos, igual siento que son formas de básicamente eso, de evangelizar y de llegar a las personas. Sí, gracias, Cris. La verdad que, pues, mira, Conciudadanos en realidad, así lo vemos nosotros como una pequeña empresa de evangelización. Nosotros éramos un grupo de amigos hace 4 años, ya casi 5, un 15 de febrero,
del 2020, nos reunimos unos 10, 15 amigos en una sala de una casa y todos teníamos como inquietud, que yo hoy miro hacia atrás y pienso que era una inquietud vocacional. Sentíamos que este mundo era como, y a veces nos pasa, como que nos acostumbramos como a lamentarnos. No, este mundo todo está perdido, no hay nada que hacer, los jóvenes de hoy en día, la realidad. Uno a veces como si se dedica a lamentar. Eso a veces pasa y no es ni buena práctica, yo creo eso. Como que terminamos es como alabando al mal, como diciendo, wow, cuánto poder tiene el mal en este mundo hoy en día. Y no, pues tenemos que alabar a Dios y decirle, Señor, nada se ha salido de tus manos. Y ahí decíamos, pues, de pronto es que esto que hoy nos lamentamos es que el Señor nos está tocando el corazón y nos está diciendo qué tal si nosotros damos respuesta a eso. Con Ciudadanos viene una cita bíblica de San Pablo en Efesios 4:11 que dice, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entre otras cosas, tuvimos un retiro este fin de semana con Fray Nelson Medina, que es como una especie de mentor y guía espiritual pues nuestro de la obra. Es un sacerdote que queremos muchísimo. El retiro fue este fin de semana y se llamó Roma y la ciudad de Dios, porque hay un concepto muy bonito en la Biblia que es el de la ciudad de Dios. Hay un salmo que dice, qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Y bueno, hasta el final la Biblia siempre habla de esta ciudad de Dios, esta ciudad de Dios. Y básicamente San Pablo menciona eso, que lo menciona San Agustín en un libro gordo, inmenso, que tiene, se llama así, La ciudad de Dios. Y hay como una especie de sociedad hecha, la ciudad de Dios es una sociedad hecha por seres humanos de buena voluntad, como esos hombres de buena voluntad que hablan los ángeles, gloria a Dios en el cielo y la tierra pasa a los hombres de buena voluntad, hombres de buena voluntad asociados con los santos del cielo, como por la evangelización, por amor a Dios. San Agustín dice, dos amores fundan dos ciudades, el amor es de Dios, en olvido del hombre funda la ciudad de Dios, el amor al hombre, en olvido de Dios, funda la ciudad terrena. Entonces, por ejemplo, Babel es una ciudad que dice, vamos a perpetuar nuestro nombre y terminan destruyéndose. Y esas son todas las ciudades del mundo, digamos. Toda empresa humana termina, si se olvida de Dios, termina así destruyendo. Toda empresa que es de Dios, por amor a Dios en olvido nuestro, pues funciona. De ahí dijimos, se va a llamar Conciudadanos. Y básicamente teníamos como una especie de llamado o inquietud de parte de Dios en esos lugares donde nadie lo escucha, donde nadie habla de él. Por ejemplo, en los lugares públicos, en las universidades, en los parlamentos, en los consejos, en los lugares, digamos, como políticos, todos estos lugares donde hay un silencio, donde nadie quiere escuchar de Dios. El último rincón de evangelización de hoy, por así decirlo, en la cultura, de pronto también de arte y todas estas cosas, llevarlo allá. Entonces, básicamente anotamos como 3 lugares de impacto, que son las instituciones, las normas y la cultura, y dijimos, ahí vamos a evangelizar. Ahí vamos a montar un sistema de evangelización, vamos a convocar a personas que se preparen y se formen para llegar a esos lugares con el mejor nivel argumentativo. Digamos que así como uno hace apologética, y seguramente ustedes están familiarizados con la idea de la apologética, por ejemplo, con nuestros hermanos protestantes, vemos que hoy se necesita apologética a nivel cultural, apologética a nivel de instituciones, ahí es donde estamos perdiendo, donde el aborto, la ideología de género, la eutanasia, todas estas cosas se imponen y a veces nosotros no tenemos respuestas o argumentos bien preparados. Entre otras cosas, pequeña propaganda es que nuestro primer libro, que se llama La vida por la verdad, que es el lema, cómo argumentar en un mundo al revés, es básicamente un pequeño manual como de 300 páginas de todos los temas difíciles que puedes hacer si tienes una conversación sobre esto. A los católicos nos pasa que a veces como que sabemos que algo es verdad y sabemos que de pronto el otro dice mentiras, pero como que no tenemos palabras para expresarlo. Oye, ¿qué digo en la conversación de ascensor? ¿Qué digo con el profesor que dijo esta barbaridad? Es como una especie de herramienta manual de si te dicen A, responde B, si te dicen C, responde D. Muy útil, muy práctico, como de apologética, digamos, para poder llegar a esos lugares y también dar razón de la fe. O sea, así también hablamos de Dios y así también evangelizamos. Y básicamente eso hace con Ciudadanos. Digamos que esa es nuestra misión, preparar católicos para el apostolado cultural, el apostolado en las instituciones públicas, en las universidades, en todos esos lugares donde es bonito porque muchos de nuestros jóvenes que trabajan directamente con Ciudadanos vienen de mundos así. La universidad de pronto donde el ambiente es muy tenaz. Por ejemplo, una amiga mía que quiero muchísimo trabaja con Ciudadanos. Ella fue trans durante toda su adolescencia, toda su juventud, y ella tuvo una experiencia donde se transiciona, o sea, digamos, se encuentra con Dios y decide recuperar su feminidad y cuenta ese testimonio, es un testimonio hermoso. Entonces, como todas esas historias que impactan a nuestra cultura, y solito el Señor nos ha ido como uniendo a muchos amigos como en ese apostolado, yo creo que es una cosa muy linda.
Es un apostolado que obviamente no es fácil, como se podrán imaginar. En todos sentidos se recibe todo tipo de ataques, eh, eh, pero al final la verdad es que es un apostolado hermoso. O sea, a nosotros nos encanta esto, nos encanta al final la evangelización, dar la vida por la verdad, y el Señor nos llevará hasta donde Él quiera. Eso hacemos en Conciudadanos. Y Pausa y Piensa es como un podcast que en realidad yo creo que es como mi desahogo. Yo tengo un problema, es que a mí se me acumula mucho en la cabeza y a veces no sé, como que necesito sacar todo. Entonces Pausa y Piensa, el Señor me puso como que grabar un podcast donde desahogara todas mis inquietudes y mis grandes preguntas y tratara como de darles respuesta. Básicamente eso es el podcast, y ahí es un apostolado más ahí que hacemos de muchos. Tenemos revista, digamos, muchas cosas donde apuntamos al apostolado, digamos, como desde la belleza. Genial, la verdad es que creo que, como lo hemos hablado durante todo el podcast, esto es lo que necesitamos hacer como creyentes, esto es lo que necesitamos hacer como católicos, y es movernos un poquito también de nuestra zona de confort algunas veces, de la pereza que tenemos y sobre todo de la pena y el miedo que nos da salir en las cámaras, salir en una revista, salir y hablar con alguien y contarle lo que hacemos, que al final es esa verdad, ¿cierto? Poder contar con fuerza, con cimientos también, como lo decíamos al inicio, esa verdad en la que profesamos. Entonces, Julián, primero te agradezco por haber aceptado esta invitación y le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por tu apostolado, le doy gracias a Dios por todo lo que están construyendo desde Conciudadanos y también desde el podcast, porque creo que le has sacado muchas sonrisas a Dios, y creo que también has podido llegarle a muchos corazones que se han visto impactados por esa bonita obra, y miles o millones de personas que se van a ver beneficiadas de todo lo que pues tiene de trasfondo. Entonces, hermano, de verdad, muchas gracias. Oraremos por vos para que también siga creciendo brutal el apostolado, y también pues obviamente te pedimos que ores por nosotros. Y a todas las personas que llegaron hasta esta parte pues del episodio, invitarlos a que vayan, a que conozcan un poquito de Conciudadanos, a que vayan y sigan también el podcast, pero sobre todo que oren por él, porque estos apostolados son los más atacados, y como lo decía Julián, de todas las formas. Entonces, que oren por ellos, que nos unamos en seguir pudiendo llevar esa verdad. Cris, ¿qué te gustaría decir? No, nada, que muchas gracias en serio por el tiempo, realmente, que esperamos que, pues que todos se pongan literalmente, los que escuchan el episodio, como manos a la obra. Creo que hay mucho por hacer, siento que hay tanto camino, terreno, como tierras, personas, almas, que estamos cortos si no empezamos desde ya. Entonces, pues eso, y que si empiezan desde ya escuchando el podcast, pues como que Dios les dé la gracia de perseverar en él y por él. Entonces, como que nada, que todos lo compartan el episodio. Muchas gracias, Julián, un gusto conocerte, realmente creo que aprendimos mucho. Nada, yo felices de conocerlos a ustedes, gracias por invitarme. Rezo mucho también por el apostolado que hacen, por inspirados, que el Espíritu Santo siga inspirándolos mucho en todo esto, en todo lo que hacen. Y Andrés, también rezo mucho por tu matri, que se viene pronto. Amén, qué pena ahí que se me desconectó, fallas del internet, de vez en cuando pasa, pero bueno, lo importante es que pudimos aquí cerrarlo juntos. Súper invitada. Es señal de que somos atacados, pero también señal de que siempre Dios sale con la suya. Amén, así es. Nada, iba a decir que la comunidad de Inspirados, invitados para que vayan y conozcan a Julián y a todo el apostolado y a toda la comunidad de Julián. Bienvenidos a Inspirados. Nos gusta y nos encanta hablar de temas así raros, diferentes, pero sobre todo responder esas preguntas que Dios muchas veces nos hace y que no tenemos también respuesta. Invitados a seguirnos en Spotify, en Apple Music y también pues en Instagram como Inspirados Podcast. Julián, hermano, de nuevo, de verdad, muchas gracias. Dios te bendiga a vos. Disfruta de este camino como papá nuevo que estás estrenándote. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo, hermano. Igualmente. Abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.